Ok, muy bien. Una vez más, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones en Berea, que hoy es especial porque estamos en simultáneo también transmitiendo en vivo para nuestros amigos de Pensando en Lenguas. Y estoy muy contento de estar aquí acompañado, como mencionaba, de un amigo con el cual hemos compartido, hemos disfrutado momentos muy agradables, también nos hemos acompañado en los momentos un poco más difíciles. Pero es una persona con la que siempre disfruto mucho compartir, mi amigo Luis Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien, Fabián, gracias por la bienvenida, gracias nuevamente por estar en compartir, en estas conversaciones en Berea. Y bueno, ya como que no es tan sorpresa porque ya llevamos varios episodios, no hay preferencia, ¿no? Sino que me gustan estos espacios y también toca aprovechar porque también tenemos un invitado aparte de mi persona, un invitado también especial, y te dejo a ti para que lo anuncies. Saludos a todos los que nos ven en la página del CEVIVE, en la página de Pensando en Lenguas. Así es, tenemos a nuestro amigo y esta es una de las bendiciones que Dios nos ha dado en los últimos años, poder conocer a Manuel Chacón. Nuestro amigo nacional e internacional reconocido por su pasión por la teología, especialmente por la teología pentecostal. Bienvenido una vez más, porque ya nos habías acompañado en alguna ocasión a este espacio de Conversaciones en Berea. Bueno, pues muchas gracias, pastor. Gracias a Luis, amigo también, ya con nuestro proyecto teológico, pentecostal. También gracias al CEVIVE, a la oportunidad que me da de estar aquí, de participar, de enseñar. Y bueno, la idea es seguir contribuyendo a la iglesia, y gracias por estos espacios en donde podemos reflexionar y pensar acerca de Dios. Así es. Vamos a hablar en esta noche, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de la educación teológica y las redes sociales. Hoy la mayoría de las personas en el mundo, independientemente de la edad que tengan, tienen acceso a redes sociales. De hecho, cada día las redes sociales siguen creciendo, aparecen nuevas redes sociales y ha sido el espacio para interactuar, para comunicarse con las personas, para hacer negocios, pero también la educación ha tomado un protagonismo de manera especial en los últimos años en las redes sociales, y la educación teológica no ha sido la excepción. Así que hoy nosotros tenemos que en las redes sociales se está produciendo contenido de todo tipo. Entre esos se está produciendo contenido teológico, en audio, en video, en texto, páginas que están surgiendo, algunas con cientos, miles de seguidores, millones de seguidores en algunos casos, y esto nos plantea desafíos, a la vez nos abre oportunidades, pero también nos hace reflexionar en esta noche de algunos cuidados que debemos tener. Y quiero empezar hablando contigo un poquito de este tema, Manuel, y es ¿qué ventajas, qué oportunidades ves tú en esta producción de material digital teológico que se está teniendo actualmente a través de las redes sociales? Bueno, realmente las redes sociales visibilizan cualquier tema, ¿no? Que antes teníamos que tener acceso a algún tema por un libro, yo qué sé, no sé qué tan viejos sean. Ir a la biblioteca la nacional, biblioteca, municipal. se me olvida el nombre, la enciclopedia del computador. En carta. Había varios aspectos, pero hoy en día la demora es abrir una red social. Uh-huh. Y la misma red social está configurada para que puedas tener acceso a esa información. Si te gusta, por ejemplo, el contenido teológico, te van a aparecer varias páginas con contenido teológico, y esto es muy positivo porque al haber una masificación, digámoslo así, del contenido teológico, se hace más accesible. Estábamos hablando con Luis acerca de la información. ¿Qué prefiere una persona hoy en día? ¿Leer un libro o ver un video en TikTok sobre un tema? Pues prefiere ver un video en TikTok sobre el tema en particular que leer un libro. Aún en el TikTok puede salir el resumen de un libro, ¿cierto? Uh-huh. Y puede ser muy académico, muy ilustrativo. Pero lo que me parece a mí en ese sentido es que tiene unas ventajas enormes. Alcance, ¿cierto?
Antes una persona tenía que ir hasta la biblioteca, pero en donde no hay biblioteca, pero hay un celular, tenemos acceso a información, tenemos acceso a libros, es más, en un en vivo podemos tener a nuestro predicador favorito, ¿cierto? Sí. Está predicando Luis Movilla, ¿cierto? Y pone su celular y lo puedo estar viendo, puedo estar comentándole, puedo estar comentándole la prédica, no tengo que estar solamente hasta que esté en persona. Puedo tener acercamiento a la teología, puedo tener acercamiento a otras posturas que piensan personas aún de otras religiones, cuáles son sus acercamientos hacia Dios. Y creo que los beneficios en cuanto al acceso de la información que antes solo era contenida en ciertos espacios es positivo, ¿cierto? Las personas están más expuestas a contenido teológico. Hay personas haciendo buen contenido teológico, porque hay personas haciendo buen contenido teológico también. Hay recomendaciones de libros, creo que ese es el más popular, ¿cierto? Una persona se para y dice, mira, estos son los 6 libros que más han aportado a mi vida, y uno lo ve, wow, esa persona está compartiendo esos 6 libros, lo voy a leer, y resulta ser una buena recomendación, resulta ser algo muy positivo. Y creo que las redes sociales, en mi caso, quiero contar el caso de Pensando en Lenguas. Cuando empezamos en un proyecto con Luis, antes de Pensando en Lenguas, todo era antipentecostal, ¿cierto? Ser pentecostal es malo, es pecado casi, que se preguntaban si los pentecostales éramos salvos o no. 10 puntos de por qué no soy un pentecostal. Eso, Por ahí, ¿no? sí, en YouTube, en todo lado. Entonces, cuando empezaron a surgir páginas pentecostales al inicio, que eran muy pocas, ahorita ya somos varias. Empezando, que si me dejas agregar ahí, inicialmente los pentecostales de alguna forma le decíamos a nuestra gente que no usara redes sociales, ¿no? Total, sí, que era el cajón del diablo. Entonces, cuando empezaron a ver personas que hacían teología pentecostal en las redes sociales, para mí fue encontrarme, porque yo abría el celular y encontraba memes contra las lenguas, memes contra el pastor, memes contra la todo era contra pentecostal. Pero cuando empecé a ver que habían páginas, proyectos que visibilizaban la fe pentecostal, sentí identidad, sentí que había algo bueno. No sé cuál fue tu experiencia, pero básicamente fue por eso que empezamos con Pensando en Lenguas, porque nos parecía que era algo positivo visibilizar la teología pentecostal. Así es, ¿no? Sobre todo como que había una audiencia que lo necesitaba, ¿no? Que se sentía como huérfana en medio de este círculo, porque es un contexto, es lo que dice Manuel. Lo positivo es que lo podemos tomar como un campo para la misión también, que no lo habíamos visto así, pero lo estamos considerando, y también un campo para la academia, ¿no? Algunos le llaman el aerópago del siglo XXI, donde allí se exponen diferentes puntos de vista, a veces pues algunos que son prejudiciales. Pero sí, en mi experiencia fue que yo me sentí huérfano, no me sentí identificado con alguna de las páginas que habían en el momento, y las buscaba, pero no las encontré. Que tocó hacer, bueno, vamos a dar el paso de abrir una, y ahí nació Pensando en Lenguas, pensando en nosotros, ¿verdad? Pero también en alguna audiencia que sentíamos que lo estaba esperando. Así es, bueno, estábamos hablando con Manuel un poco acerca de aspectos positivos, y yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Nos da accesibilidad a un precio pues módico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de ir a una conferencia, lo cual es muy bueno, pero nos va a implicar movilidad, de pronto pagar una entrada, en fin. Así que lo tenemos desde nuestro teléfono celular, desde nuestra computadora. Pero ¿cuáles son algunos aspectos, no sé si llamarlos negativos, pero por lo menos cosas con las cuales debemos tener cuidado con el contenido teológico que aparece en redes sociales? Bueno, voy a mencionar algunas. Si alguno de ustedes también tiene algún punto de pronto que se me escapa, lo puede complementar ahí. Yo pongo que la trivialización del mensaje teológico, ¿no? El mensaje teológico es algo de años, de siglos, y que creo que el exceso, las redes sociales se hacen para sintetizar mucha información, darla a un clic, de que esté ahí al alcance de todos, y a veces creo que el sintetizar mucho el mensaje hace que el contenido teológico, porque estamos hablando especialmente de la teología, ¿no? Se trivialice, se vuelva superficial. Yo creo que eso es una línea delgada
no estamos hablando o no estoy diciendo que el sintetizar un contenido sea algo malo, pero creo que la teología demanda, es demandante, es un tema demandante, ¿no? Es una ciencia y las ciencias son demandantes, como la política, como la sociología, como la psicología, como la medicina, ¿sí? Entonces creo que la superficialidad. Otro tema es el tema ético, ¿no? Yo creo que ahí en las redes sociales hay que guardarse mucho porque el irrespeto, también los muñecos de paja que se hace de una posición contraria, está a la orden del día dentro de las redes sociales, y al manejarlas uno debe cuidarse mucho de estos ambientes donde pueden causar problemas mentales, ¿no? Se puede sentir uno perseguido también, ofendido, y bueno, eso puede afectar emocionalmente a las personas. Las redes sociales afectan tanto para bien como para mal. Y creo que una de las cosas también que hay que tener en cuenta es que eso es como un buffet, y yo debo saber escoger qué alimento me va a servir, porque nos sirven cosas buenas como cosas malas, dañinas. ¿Y qué considero cosas malas y dañinas? Opiniones que no estén apoyadas en fuentes concretas, fuentes serias, teológicas, sino que podemos encontrar contenidos que están basados en el morbo, títulos que solamente amarillistas, que solamente buscan like, clics, seguidores, pero no buscan el beneficiar con buen contenido, con buena información a las personas que escuchan. Y una recomendación es, sobre todo, aunque ya ese es otro tema, de otra pregunta de pronto que la vamos a tratar más adelante, es la recomendación de las redes. ¿Qué criterio hay para seguir una página, para escuchar a alguien, verdad? Entonces creo que esos 3 puntos: trivialización, el morbo, y de pronto el tema de los muñecos de paja, de las ofensas, de los insultos, que se ven mucho, y los cristianos caemos en ese juego. Ridiculizar el evangelio, porque hay puntos de vista distintos. Pienso distinto a ti, es normal, ¿cierto? Sí. De por sí ahorita estábamos hablando de nuestras diferencias, y eso es normal en el cuerpo de Cristo, pero exponer esas diferencias ante un mundo a veces de una manera belicosa, de una manera conflictiva, puede dejar en vergüenza el evangelio del Señor. Que alguien diga: mira, si eso es entre ellos, ¿qué será con nosotros? Mira el testimonio de tal. Y creo que aunque son también una oportunidad de exponer el mensaje de Jesús a Jesús, de llevar la teología, que en tanto la educación, el crecimiento de educación, sabiendo que en Latinoamérica tenemos unos índices de educación bien interesantes, también es un arma de doble filo si no se sabe manejar. Es un arma que puede causarnos daño. Lo que tú dices no es menor. Yo sí he conocido personas con problemas mentales, psicológicos, debido a las redes sociales, debido a conflictos de las redes sociales con otras personas, debido a persecución, debido a ansiedad, debido a tener que demostrar que yo tengo la razón en las redes sociales. Entonces, creo que aunque es importante nuestra relación como hermanos, pues siempre van a haber problemas, siempre van a haber diferencias, pero nuestro testimonio a los demás sobre Jesús creo que es algo que se podría descuidar si no tenemos cuidado con un buen manejo y uso de las redes sociales. Así es. Tú hacías una comparación con la teología como ciencia, por ejemplo con la medicina, y sería irresponsable creer que alguien se puede volver médico viendo videos en YouTube, ¿no? O que se puede volver cirujano leyendo un blog simplemente, o viendo algo en redes sociales, ¿no? Sería totalmente irresponsable y pasa a menudo, ¿no? Uno con leerse un artículo ya se cree apto para enseñar, para ilustrar, para dar una cátedra. Nos exhibiste. Okay. Y creo que eso nos puede dar paso para compararlo con la teología, ¿no? Está bien, es saludable, y que nosotros consultemos páginas, que sigamos canales. Creo que de hecho nosotros los tres estamos en la tónica de producir contenido, ¿no? Material que aporte, pero
Hablando de educación, hay algo muy importante que no podemos perder de vista y es la educación formal, ¿no? La educación reglamentada que tiene un proceso, que tiene un currículo. Ahí estamos los seminarios, las universidades. Y cómo hacer para tener ese, digamos, ese equilibrio en la actualidad de, bueno, recibes un contenido a través de redes sociales que te agrega valor, pero a la vez, pues creo que la invitación es entra en un proceso donde tengas un acompañamiento. No necesariamente tiene que ser un proceso universitario, pero por lo menos un proceso en tu iglesia, ¿no? Hablábamos hoy en el transcurso de los procesos de educación también de la iglesia local, donde pues hay personas que se han capacitado para ellos, y pues si tienen la oportunidad de inscribirte a un instituto, a un seminario, a una universidad, pues es una oportunidad que no debemos dejar pasar. ¿Qué opinan de eso? No, es un punto de las redes sociales, yo creo que es el tema de la impersonalidad. En algún sentido son contextos impersonales, o sea, no hay un contacto directo. Puede ser útil, ¿verdad?, para yo tener cierta comunicación, pero no hay nada como ese tacto, esa cercanía, esa presencialidad. Y obviamente dentro del mundo digital hay plataformas que permiten un poco más de cercanía, como por ejemplo Zoom. Exacto, que puedes interactuar. Exactamente, de una manera más reservada, ¿no? Las redes sociales, porque estamos hablando específicamente de las redes sociales y no de otras plataformas digitales como Zoom, como Meet, que ya son un poco más amenas, por así decirlo. Las redes sociales son impersonales. Y yo a veces yo me cuestiono personalmente, porque yo también tengo mi paginita por ahí personal, ¿no? Luis Movilla en Facebook. Ahí está el... Y yo un día escribí, bueno, yo no soy tu pastor. O sea, yo aquí comparto mis pensamientos, lo que leo, lo que medito, pero mi publicación, mi comentario, mi post no es tu devocional. Porque pueda que hay gente que coja mi comentario como su devocional diario. No, yo no soy tu devocional diario. Debes tener un devocional diario. Mi página no es para darte un discipulado. Debes pertenecer a una iglesia donde se te dé el discipulado. Y creo que quienes creamos contenido en redes sociales hay que advertir a esto a los seguidores, ¿no? Que son medios que no hay nada como igual en la parte de la formación, en la formación teológica, en la formación seria. No hay nada mejor como pertenecer a un instituto reconocido donde te hagan un seguimiento, ¿verdad? Donde tú rindas cuenta y esa organización también lleve contigo un proceso. Siempre recordar las instituciones. Mira, ahora aquí hablando me hace pensar que un mal manejo de las redes sociales puede alejarte de la esencia del cristianismo en cuanto al conocimiento. Si me pongo a pensar en Jesús, en la iglesia primitiva, ser discipulado no era saberse una cartilla, saberse un libro, tener ciertos conocimientos superiores. Ser discipulado era caminar juntos. Y mucha gente puede estar usando las redes sociales para no caminar con su iglesia local. Así es. Exacto. Para no caminar con una autoridad. Para mí es más fácil escudarme en un libro, escudarme en una página y decir estoy creciendo en el Señor porque ahora sé cuáles son los atributos de Dios, ahora ya sé qué es el teísmo clásico, el neoclásico, ahora sé qué es la mitología, etcétera, que rendir cuentas. Exacto. Y creo que las redes sociales mal usadas, porque bien usadas son una bendición, pueden llevar a crear del conocimiento un ídolo. Que el discipulado solo es conocimiento cuando las mayores lecciones de discipulado las he recibido cuando también he sido exhortado en mi vida moral, cuando también he sido exhortado en mi carácter, cuando alguien me ha dicho, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con Jesús? Y reducir el discipulado o la fe cristiana a la razón es un ídolo de la generación pasada. Sí. Uno de los desafíos que tenemos también con el uso de las redes sociales en cuanto a la educación en general, pero
de manera especial en cuanto a la educación teológica, que es el tema que estamos tratando, es cómo saber escoger o filtrar, porque cuando tú buscas algo en una red social o en algún buscador como el mismo Google o algo así, pues te va a aparecer una serie de opciones. Hay algunos, de hecho, algunos movimientos o organizaciones que pagan para que su material pues aparezca dentro de las primeras búsquedas, y generalmente algunos de esos materiales o algunos de quienes digamos invierten mucho dinero en esto pues no están promoviendo precisamente una sana teología. Entonces, ¿cómo saber, no necesariamente un estudiante de teología, sino una persona que quiere explorar un poco más en esto, cuándo es recomendable seguir una página o visitar un blog o un canal? O ¿cómo hacemos ahí? A ver, ayúdenos ustedes un poco. Ustedes que son los expertos aquí en educación y redes sociales. Esa es una buena pregunta, ¿no? Y yo empezaría que averiguar quién está detrás de ese contenido. Sí, porque a veces el anonimato no es saludable. Y creo que una de las cosas que debe mostrar una página precisamente es la transparencia de quién está dando. Hay páginas que se manejan por diferentes administradores, ¿no? Y cada uno de ellos debe identificarse. Entonces, una persona que tiene un acercamiento a estas plataformas, a las redes sociales, una de los principios que debe buscar es identificar quién está detrás de las páginas. Que las páginas muestren evidentemente quiénes son, dónde viven, y sobre todo cuando hablamos en el contexto cristiano, porque es cuando más se debe mostrar la franqueza, la transparencia de lo que decimos, porque eso demuestra responsabilidad. Hay momentos que nos vamos a equivocar y vamos a tener que salir en redes sociales: me equivoqué, di una mala información, di una mala noticia, etcétera. Entonces hay páginas que no hacen eso, ¿sí? Y lo que hacen es dañar. Entonces, como páginas cristianas, creo que, y como personas que nos acercamos a este mundo, debemos buscar este tema de quién está detrás de las páginas. Creo que esa es una recomendación muy importante que viene desde lo clásico que es la literatura, ¿no? Cuando vamos a comprar un libro, una de las primeras cosas que nos fijamos es quién es el autor. Sí, claro. Dependiendo del autor, pues ya eso nos da la idea del libro. Si ese libro ha sido publicado por una editorial, pues ya ha pasado por unos filtros, ¿no? Entonces eso nos permite tener un poco más de seguridad de que el contenido que aparece en ese libro pues es un contenido saludable. Con las redes sociales es más difícil porque cualquier persona puede crear una página y puede publicar el contenido. Entonces hay un poco más de detalle en ello, pero muy buen principio el que nos da, si es mirar quién está detrás del proyecto. Hay falsos perfiles, ¿no? Por montón, ¿no? Falsos perfiles. Sí. Hasta el apóstol Pablo y... Sí, ahí está. Charles Spurgeon. Ahí están también, pueden ser... A mí el otro día me llegó una solicitud de Elías, así que por si acaso yo soy amigo de Elías en Facebook. Okay. Otro consejo, Manuel, que nos puedas dar en cuanto a eso. Bueno, importante lo que dice Luis, porque hoy en día cualquier persona se puede poner frente a un ordenador. Es más, ya no necesita ni crear contenido. Se le escribe al chat GPT y créame esta imagen con este contenido y que yo parezca. Es más, ya puede poner hasta el rostro de otra persona o una imagen y que hable otra voz. O sea, ya puede ser una persona, cualquier persona detrás de la... Es muy importante saber. Hoy me escribieron precisamente, me dijeron que estaban interesados en darme un estudio bíblico al Instagram. Y yo, pues bueno... Pues claro, todos necesitamos, ¿cierto? Yo siempre estoy muy abierto a eso. A mí me dicen, hay una escuela de parejas y a mí me gustaría participar en una escuela de parejas. Que hay una escuela sobre finanzas, a mí me gustaría, sí, siempre digo, aprender es algo bueno, yo necesito mejorar en tantas cosas. Pero lo primero que le escribí a la persona fue, ¿y tú en qué iglesia te congregas? O sea, ¿de qué congregación eres? O sea, ¿cómo voy a recibir un estudio bíblico? Y hoy en día que está tan de moda decir, no, yo no soy denominacional, yo enseño lo que la Biblia en sí enseña verdaderamente, esto es lo que dice la Biblia. Y detrás de ese discurso trillado, para no decir nombres porque son muy famosos en las redes sociales, detrás sí hay unas lógicas, sí hay. Es más, yo conozco personas que les cuesta someterse a una iglesia local.
Una cosa tan sencilla, porque todos somos del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuesta someternos a la iglesia local? ¿Cómo nos cuesta recibir? ¿Cómo nos cuesta sujetarnos, cierto? Pero ese discurso está pasado, es institucional. Pero ahora lo que vamos a las fuentes. Sabemos que hay fuentes primarias, ¿cierto? Que son, por ejemplo, la literatura clásica, los comentarios propios de San Agustín son fuentes primarias. Es ir a leer a San Agustín y decir, ¿de verdad que San Agustín dijo esto sobre la predestinación? ¿De verdad que San Agustín dijo esto sobre... ¿De verdad que Juan Calvino dijo esto? ¿De verdad que Lutero dijo esto? ¿De verdad que Seymour dijo esto? Eso son unas fuentes primarias. Es la más recomendable. Claro. Luego una fuente secundaria es un comentario sobre una fuente primaria. Entonces está la persona diciendo, Agustín dijo esto referente a la predestinación, y lo interpreta. Aunque lo haya dicho el doctor X, es secundario, porque no es la fuente original. Y lo tercero está una fuente terciaria, que es un comentario del comentario de la fuente primaria, que es la mayoría de información que tenemos. La mayoría de información es, alguien dijo, por ejemplo, ese dicho que nosotros tenemos en Pensando en Lenguas, en lo esencial, unidad. En lo secundario, libertad. Y sobre todo, caridad o amor. ¿Cierto? Y decimos que es de San Agustín o de Wesley, pero no sabemos. Otro dice que de Ambrosio. Sí. Entonces yo últimamente en esas citas digo, no encontré el autor, ¿cierto? Pones tu nombre, Manuel Chacón. Autor, frase anónima. Cuando les pase eso, pongan a Fabián Preciado, así que sea una frase. Pero hemos encontrado que hay artículos plagiados en las redes sociales. Copy-paste, el famoso. De Wikipedia. Hemos encontrado que hay personas deshonestas en las redes sociales con el manejo de información. Hemos encontrado que ponemos la información, escribimos algo sobre la red social y aparece una secta proponiendo respuesta. Por eso yo creo que los credos son importantes. ¿Cuáles son los credos? Los credos de las iglesias, ¿cierto? Igual, sobre todo, primero los credos, el apostólico, los credos del Nicea. Esos credos son importantes para la fe cristiana. Pero también tenemos declaraciones de fe. También tenemos autoridades. Tenemos pastores a los que podemos acudir. Aún si diferimos, podemos hablar. Yo no creo que la red social sea la primera fuente. Yo no creo que no debería ser la primera fuente. Yo creo que debería ser una fuente terciaria. Así es. Debería ser una fuente en donde yo diga, estoy un poco inconforme, he recibido respuestas, siento que esto, pero voy a seguir investigando y me voy a fortalecer, me voy a robustecer. Sí, un medio que nos debería llevar a la fuente. A fuentes primarias, a fuentes buenas. Ese era el camino para llegar a la fuente. Pero yo creo que las redes sociales, como hemos visto Pensando en Lenguas, redes sociales es la manera de visibilizar eso. Pensando en Lenguas no es un fin. No es tener una página para monetizar o bueno, lo que sea. El fin sería un seminario. Un estudio formal, con un mentor, con un tutor, con un maestro, con un crecimiento, con una certificación. O la iglesia. O la iglesia, si soy creyente, si no tengo esa vocación, aunque todos deberíamos estudiar teología. Después nos metemos ahí. R.C. Sproul. Todos somos teólogos. Pero las redes sociales son una excusa de decirle a la persona, mira, ¿te gusta la teología? Estas son las fuentes. Yo creo que eso puede ser muy bueno, porque el problema no solamente es consumir comida chatarra. El problema es creer que es saludable. De eso estamos hablando ahorita en el restaurante. Esta frase está célebre. Okay. Voy a escribirla. Ok, muy bien. Bueno, como el tiempo aquí pasa rápido, vamos a ir a un punto que creo que también es importante en este tiempo, y es que hablemos un poco acerca de, bueno, entonces, si yo quiero aprender un poco más acerca de teología y quiero usar el internet, quiero usar las redes sociales, ¿cuáles son algunas recomendaciones que ustedes podrían dar? De pronto, algunas páginas, algunos blogs, algunos medios, para decir, empieza por aquí, especialmente los que no tenemos mucha experiencia en las redes sociales en ese campo teológico.
Bueno, buena pregunta. Y aquí se puede ser algo. Bueno, yo quiero empezar recomendando una, pensando en lenguas. Gracias, claro. Ya, una y esa, con esa es suficiente ya. Así si lo dicen ahí, ya, punto. Pues yo partiendo desde los canales, las redes institucionales, ¿no? De organizaciones, como seminarios, como fundaciones, como el CEVIVE, Semisud, editoriales, iglesias, ¿no? También. Y ya como tal de contenido, netamente, yo puedo recomendar una que es Estudios Evangélicos y Byte, que es de un amigo también, de Giovanni. Entonces, me parece muy, está en YouTube. Que sus videos están basados en artículos, que es muy interesante, se toma en serio las fuentes. Eso no quiere decir que sea infalible, eso no quiere decir que no se puede equivocar, porque un artículo puede tener errores, pero por lo menos se puede replicar, se puede ver las fuentes, se puede interpelar. Exactamente. Eso puede ser una de las recomendaciones. De pronto, si por ahí digo de Gospel Coalition, ya de pronto algunos me golpean. Coalición por el Evangelio, también lo que tú dices, tiene cosas interesantes. En inglés tiene muy buen contenido pentecostal, revisiones de libros pentecostales en inglés muy interesantes, aunque ni páginas pentecostales en español tienen. Publican. Sí. Y haciendo ahí un pequeño aporte, por ejemplo, el caso de Byte, que me parece que es un contenido muy agradable también, en el sentido de que está muy bien hecho, visualmente llama la atención de una población que necesitamos meter mucho en la educación teológica, que son los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Y si nos ponemos a ver aquí, nosotros somos de una generación millennials, creo que nos llamamos, ¿no? Somos contemporáneos los millennials. Estamos todavía mucho en el tema de la lectura, de los canales oficiales y demás, pero la generación que viene 10 o 15 años detrás de nosotros nacieron netamente ya enfocados en lo digital, y es muy llamativo para ellos este tipo de contenido, que es bueno, que es teológico, pero que también está muy bien estructurado, y creo que eso es parte de lo que nos ofrece también las redes sociales y estos medios audiovisuales. Otras recomendaciones, Pastor Manuel. Bueno, yo diría que la Biblia, pues me parece tan... claro. Me parece como... Pero sí vale la pena decirlo, porque resulta que la masificación de la tecnología no se ha reflejado en más lectura bíblica. Al contrario, yo podría decir que vivimos en una generación muy digitalizada, analfabeta bíblicamente. Y se ha demostrado que no es que leamos más la Biblia. Entonces yo diría que la Biblia es una fuente, que hay unos criterios ahí, un método, pues ya hemos hablado en otros episodios acerca del método teológico, pero la Biblia, yo quisiera recomendar de manera muy anticuada los libros. No, ya no solamente de papel, ¿cierto? Ya hay la opción de tenerlos digital, con el logos, tener toda una biblioteca digital, bien interesante, bien formada, pero los libros siguen siendo buenas fuentes, porque cuando tú respondes con la Biblia y con libros, suena interesante. Y hay libros que tienen su página en Facebook, ¿no? Total. Donde publican algunas citas de ese libro, precisamente. Y ya después páginas que me puedan ayudar, que se tomen en serio. No toda página que tiene ¿qué se podría decir? El que difunde. Que tiene un autor, un autor, que tenga un libro y que tenga artículos, es una buena página. Sí. Porque entonces ciertos amigos, testigos, son re buenos. Porque tienen muchos libros, tienen páginas, tienen de todo. Pero yo también me inclino por Byte. Me gusta mucho Byte. De las páginas que yo miro serias, está Pensamiento Pentecostal. Hermanos chilenos, por acá los vi comentando. Me gusta mucho ese proyecto. Hay páginas que escriben muy serio, pero honestamente, si yo quiero ir a fuentes, voy a los libros o artículos. Son mis fuentes. Necesito saber algo aún para un sermón de la iglesia. Un artículo me ayuda, yo sé que no necesito decirlo tan complejo,
pero los comentarios bíblicos todavía los uso en físico, todavía uso la Biblia, todavía cojo una libreta y subrayo. Yo no sé si es por mi generación, pero todavía escribo las palabras repetidas, todavía ese trabajo me parece, porque y lo decía, si mal no estoy, Spurgeon, ¿no? Tú puedes habitar en otros libros o en otras páginas, pero tú tienes que vivir en la Biblia. La Biblia tiene que ser tu referente, tu centro, tu foco, porque resulta que sale una persona diciendo algo totalmente lejano de la Biblia y como es de cierta página, entonces es creíble. Entonces yo creo, tiene buen contenido. Aún así nosotros, alguna vez por allá, hablando de la teología de la prosperidad y todo, estuvimos interpelando el artículo, muy interesante, pero es eso, con fuentes, uno puede hablar con fuentes, puede crecer. Sí. Y yo creo que es eso, la verdad hay que seguirla en sujeción y con buenas fuentes. Y somos hijos de la verdad, somos hijos de Dios Todopoderoso. Y el padre de la mentira, pues no es mi Dios. Así es. Tú mencionas cosas muy relevantes, muy importantes, pero resalto dos. Una, el uso de referencias, ¿no? Que es algo que en medio del proceso académico, a veces cuando somos estudiantes decimos, pero ¿para qué tantas citas? ¿Para qué las normas APA? ¿Para qué las consultas? Que haya tantas cosas. Pero creo que en estos blogs, en estos espacios, se nota las personas que se han preparado, porque aprendieron en la academia, y se notan las personas que nunca, que se pasaron eso por alto, ¿no? Perdóname. Un autodidacta puede ser muy inteligente, los hemos visto, personas muy capaces, imagínate, aprendiendo solo. Pero a una persona formada se le nota el método. Claro. Y el método, en la teología y en muchas ciencias, sí importa. Cómo haces las cosas y cómo produces, sí importa. Ok, y otra cosa importante es que es un principio básico de la hermenéutica, ¿no? Y es que interpretamos la Biblia con la Biblia, o defendemos, pues digamos, el mensaje con el mismo texto, y a veces lo que vemos tristemente en redes sociales es que una posición se responde con otra posición de otra página, ¿no? Y terminan las páginas peleando, y ese no es el objetivo. Bueno, Pastor Luis, que ya para ir cerrando, danos un consejo final en este tema que hemos trabajado de el uso de las redes sociales y la educación teológica. Bueno, una de las cosas que estaba pensando rapidito, que quizás no se ha mencionado, es sobre, a veces idealizamos mucho lo que vemos en redes sociales. Un ejemplo, yo veo un pastor, un predicador, un excelente predicador, veo las fotos de la iglesia y digo, wow, yo quiero que mi iglesia sea así. O mi pastor no predica así. Pero resulta que esa no es toda la realidad, porque eso es solamente una parte de la verdad, ¿no? Las fotos, es una ventana, ¿no? Y a veces despreciamos lo que tenemos, es decir, mi iglesia local, los hermanos, mi pastor, la silla, el grupo de alabanza, porque ando pendiente a lo que veo en redes sociales, lo que veo en YouTube, el live de la iglesia. Entonces ahí no se presenta toda la realidad, y entonces creo que creamos, a veces nos idealizamos lo que vemos en redes sociales y creamos una utopía, ¿no? Allí también hay errores, sino que no se ven, se ocultan, ¿verdad? Como aquí en esta transmisión, ¿no? Sí, y esa es una de las razones por las que procuramos en conversaciones en Berea no editar el contenido de los videos. Las equivocaciones que a veces se nos van, la palabra, la muletilla, lo dejamos así porque no somos perfectos, estamos aprendiendo, pero a veces uno ve algunas cosas tan perfectas que uno dice, oiga, ¿yo por qué no lo hago así, no? Sí, y uno se desanima, ¿no? Sí. Se desanima con lo que tiene, con lo que hace, con la iglesia donde Dios lo ha puesto. Entonces creo que un punto final ahí ya para dar, bueno. Ok, muy bien. Pastor Manuel, un punto final también de reflexión. Y también ya despidiéndonos en este día de nuestros amigos que nos han acompañado y nos están acompañando en Conversaciones en Berea, pero también allí en Pensando en Lenguas. Un saludo para todos ustedes que han estado allí acompañándonos. Bueno, una de las razones por las que yo soy pentecostal es su comunidad. Alguna vez estuve en una iglesia presbiteriana y un hermano me decía, ¿por qué no te haces presbiteriano? Tienes el perfil, puedes razonar, tienes la capacidad. ¿Qué haces en la iglesia pentecostal? Si allá solo cantan y el pandero y danzan y eso. Pero en la iglesia pentecostal recibieron a un niño sin papás.
a un niño que se acercó al suicidio, a un joven que no tenía propósito y lo recibieron como hijo suyo, como de su familia, me abrazaron. Esas viejitas canzonas que lo besan a uno con sudor y le dejan ahí el sudor pegado. Esos hermanos a veces que no son tan afectuosos, pero que están en las iglesias. Es una comunidad que a mí me ha enriquecido mucho. Yo he sentido el amor de Dios caminando con distintas comunidades de fe, porque el Señor me ha permitido estar dentro de la misma denominación en distintas iglesias. No hay nada más maravilloso que caminar la fe con personas reales. Así es. Así es. Caminar con personas que te pueden ayudar. Caminar con personas que no solo ven una foto. Mira, está el tema de la depresión de moda, full. Y es real. Y por redes sociales, las fotos que... Mira, ustedes miran mi perfil y yo nunca me he deprimido. No hay una foto mía ya en el borde de la cama ahí llorando. Habrá quien la haga, sí o no, pero no existe, pero sí ha pasado. Sí. Y si la pusiera nadie le daría like, como ¿para qué subes esas cosas? Ve al psicólogo. Uh-huh. Pero he tenido una comunidad real que me ha dicho, he estado orando por ti. Me acordé de ti en la madrugada, el Señor me inquietó. Eso es discipulado. Está bien escuchar, está bien crecer, está bien, pero el Señor viene por su iglesia y el Señor nos entregó un pedacito de su iglesia a cada uno. Nosotros estamos en un contexto donde tenemos esos ancianos, esas ancianas, esos niños preciosos que crecen en los caminos del Señor. Que hacen bulla en los cultos. Esos pastores, esos pastores que no son famosos, que no tienen videos de 10,000 vistas en YouTube, pero te llama, se preocupa por ti, ora por ti, ora por tu nombre, con tu nombre ora el Señor. Bendigo a Manuel Chacón. No dicen bendigo a todos los que están allá, yo no sé quién esté. Y yo creo que eso es cristianismo. La vida en comunidad, si mal no estoy, así es un libro de Bonhoeffer, de Dietrich. Y la vida en comunidad hace parte de caminar en el Señor. Y es un consejo. Si tú estás gastando más tiempo en las redes sociales que en tu iglesia local, regálame el celular. Revísate porque no estás en una comunidad real. Así es. Así es, bueno, creo que este tiempo ha sido muy enriquecedor, lo ha sido para mí. Confío en Dios que lo esté haciendo también para quienes nos están viendo allí en vivo y para quienes posteriormente nos verán a través de precisamente alguna red social, que es un tiempo y un espacio que valoramos, que puede aportar mucho valor, pero que no puede reemplazar lo esencial, ¿no? Amén. El contenido teológico que encontramos en redes sociales es bueno, pero no puede reemplazar el contenido formal, ni mucho menos la palabra de Dios, ni mucho menos la Biblia. Tener allí amigos virtuales, seguidores, es bueno, es agradable, pero no puede reemplazar la vida en comunidad, no puede reemplazar la iglesia local. Seguir a uno que otro página o autor o persona que nos encontremos allí en las redes sociales está bien, y eso también es apoyarle. Y por cierto, si no te has suscrito a Pensando en Lenguas, suscríbete, sigue allí también, pero eso no puede reemplazar el ir y pasar tiempo con nuestra familia, con nuestros pastores, con nuestra iglesia. Así que Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo, y bueno, confiamos en Dios tener una nueva oportunidad en algún momento para conversar sobre otro tema igualmente relevante, importante, que agregue valor a la iglesia, al reino de Dios. Así es. Bendiciones, gracias. Un abrazo para todos.